Muy bien. Con relación al tema, a ver acá. Buenos días, Presidenta. Gustavo García, de Comunicante MX y Alerta Multimedia. Preguntarle al representante del Consejo Coordinador Empresarial, siempre que ocurren estos incrementos al salario mínimo, evidentemente se ha sacado de la pobreza a millones de mexicanos. Sin embargo, también la clase media, principalmente profesionistas, que también son millones de profesionistas, se ha detectado que para ellos este poder adquisitivo, más que aumentar, incluso disminuye por estas diferenciales de que hoy en día el salario mínimo ya está alcanzando a estos sueldos de profesionistas. Específicamente en el sector empresarial, si hay también interés de los empresarios en también unirse a esta acción, para que estos salarios de profesionistas también puedan tener un beneficio y sobre todo un impacto positivo en su poder económico. ¿Quieres comentar algo y tú, Mara? Sí, comentarles, los beneficios del aumento salarial en el caso de los salarios mínimos tiene un efecto que no solamente es para los salarios más bajos, ahí es donde tiene mayor proporción de beneficios, pero también tiene digamos, una capacidad de empuje del resto de los salarios que están en las partes, digamos, más altas de la pirámide respecto a los salarios bajos, ¿no? Entonces, decirles en ese sentido, como también lo comentamos, es que ha habido un impulso muy relevante desde el propio aumento del salario mínimo para el resto de los salarios así hacia adelante. Entonces, lo que hemos visto en los últimos años es que es una política que, como también hemos mencionado en otras ocasiones, riega el sistema económico desde abajo y eso también permita que pues desde el impulso desde abajo se pueda construir una economía más sólida en los próximos niveles de ingresos salariales. Entonces, digamos en ese sentido, en suma, que el aumento del salario mínimo también tiene un impulso sobre el resto de los salarios en todo el país y eso también pues lo puede constatar seguramente tanto las y los trabajadores como el propio sector empresarial. Muchas gracias, secretario. Como segunda pregunta, Presidenta, aprovechando que está el general y presentaron este reporte de seguridad en carreteras, le quiero preguntar, no sé si el general o usted nos puedan comentar las acciones específicas que se están tomando en Tres Marías. Tres Marías ya se ha vuelto un grave problema de seguridad conforme avanza la tarde-noche. Incluso hay videos en redes sociales donde los mismos policías alertan a los automovilistas de no pararse, no detenerse en Tres Marías, que es un lugar típico para llegar a descansar o comer, ya sea para paseantes o los mismos transportistas. La semana pasada la popular chef Saji Telles fue secuestrada mientras hacía una entrevista en vivo a esa altura de Tres Marías. Preguntarle qué acciones están tomando, se van a tomar para devolverle la confianza a los paseantes que vamos a Acapulco, que queremos visitar recorrer esa zona. Gracias, Presidenta. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Sí, precisamente de conformidad con las instrucciones que nos ha girado la Presidenta de la República y en atención a los incidentes que se han presentado, en el tramo que menciona, precisamente se ha fortalecido la seguridad por parte de la Guardia Nacional de dos formas. Hay una área de la Guardia Nacional que se dedica exclusivamente al patrullaje sobre las vías de comunicación, que son el personal de carreteras. Estamos apoyando al personal de carreteras con puntos fijos, que van a contribuir de alguna manera a un rápido despliegue y la atención inmediata de cualquier incidente. Es decir, contamos en este momento con puntos o unidades móviles que realizan el patrullaje sobre el área y aparte estamos adicionando puntos fijos que se van a incorporar precisamente al apoyo de cualquier incidente. En términos generales lo que está haciendo, independientemente del apoyo con el que tradicionalmente se cuenta de nuestros helicópteros que están en base listos para desplegar en cuanto se tenga conocimiento de un incidente y los drones con que también contamos. Gracias, general. Y, Presidenta, como última pregunta, esto tiene que ver con el tema, pero es un tema mediático que está ocurriendo en redes sociales y en donde se le ha etiquetado en miles de publicaciones, tanto en la red social X como en TikTok,
Y tiene que ver con un caso que está ocurriendo entre cuestionamientos de un popular youtuber llamado Mr. Doctor contra la grafóloga Marifer Centeno. Ella comenta, ha trabajado en la Fiscalía, ha dado sus servicios también de grafología para la Fiscalía. Pero aquí, en este caso en específico, Presidenta, le quiero preguntar, porque hay acusaciones entre ambas partes, de un lado por violencia y discriminación, pero también en redes sociales está revelando una trama de posible influyentismo, posible corrupción de jueces, incluso periodistas de espectáculos ya han intervenido y han comentado que Marifer Centeno tiene amigos con todos los jueces y que Mr. Doctor tiene que pagar 64 millones de pesos. Este caso en específico, Presidenta, yo le quiero preguntar desde el Gobierno federal su opinión referente a la grafología y la grafoscopía, si son herramientas que se están utilizando en el Gobierno federal, en las fiscalías, y sobre todo de este caso en especial, si le enteraron, porque reitero, se ha vuelto mediático en redes sociales, le han pedido su opinión y su intervención. Yo creo que tendría que contestar la Fiscalía para ver en qué magnitud se utiliza la experiencia de grafólogos para poder identificar sobre todo fraudes. Más allá del comportamiento de una persona a partir de la manera en que escribe, en todo caso se utilizan principalmente para identificar si hay una firma falsa o algún fraude relacionado con esto. Si se utiliza para otra cosa, pues habría que preguntarle a la Fiscalía si es que utilizan estos mecanismos. Y sobre el caso, pues investigamos para poder dar una opinión. Gracias, Presidenta. Gustavo Morales, de BCT News en Baja California. El día de ayer hubo un decomiso importante en el estado de Sinaloa, más de 1 tonelada de fentanilo, con un valor aproximado de $400 millones o más. Y mi pregunta es, estas acciones que está realizando el Gabinete de Seguridad en combate al crimen organizado, ¿pudieran tener algún efecto rebote en ciudades hermanas, hablando dentro de la célula del crimen, como lo puede ser Mexicali o Tijuana? ¿Qué acciones se están llevando a cabo para que no salga o no se prolongue más lo que pasa en Sinaloa en estas ciudades? Y su opinión también al respecto de este decomiso que se hizo el día de ayer. Sí. El día de ayer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana se trasladó a Sinaloa. Va a estar allá unos días con un equipo especial de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, apoyando también a las fuerzas locales, para coordinar de mejor manera la estrategia en Sinaloa. Esta es una investigación que venía desde hace tiempo y ayer pues da estos resultados. Es la incautación más grande que se haya hecho de pastillas de fentanilo. Piensen que el consumo de una persona adicta de fentanilo a lo largo de un año es como un sobrecito de azúcar. O sea, de ese tamaño es las dosis que se utilizan. Entonces, pensar en 1 tonelada de fentanilo, pues estamos hablando de más de 20 millones de dosis y cerca de 8,000 millones de pesos que representó este operativo, esta incautación. Y se está trabajando ahí para coordinar todas las acciones de seguridad con la Fiscalía General de la República, con la Fiscalía Estatal. Les comenté hace tiempo que además de la estrategia nacional tenemos estrategias para las entidades de la República donde mayor número de homicidios hay. En Sinaloa particularmente, desde este episodio que ocurrió que fue llevado un narcotraficante a Estados Unidos, con todo lo que hemos hablado aquí, pues generó un incremento de la violencia en Sinaloa. No se trata de que en poco tiempo, digamos, va a bajar drásticamente, va a bajar el tiempo que sea
indispensable, pero lo importante es coordinar todas las acciones y coordinar toda la estrategia. Si recuerdan, hay 4 ejes de nuestra estrategia: atención a las causas, que ya lo vamos a presentar aquí, de lo que se está haciendo en varios lugares de la República, además de los programas sociales, del aumento al salario mínimo, que es mejorar el bienestar de la población, particularmente de los que menos tienen, y eso ayuda siempre a disminuir violencias en una sociedad de distinto tipo y particularmente relacionadas con jóvenes que por alguna razón deciden involucrarse con algún grupo delictivo, evitar que se acerquen a un grupo delictivo. Atención a las causas, el fortalecimiento de la Guardia Nacional, que se está dando de manera extraordinaria por el general secretario, por la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Cortés, que están haciendo un excelente trabajo. Inteligencia e investigación, que es el fortalecimiento de las labores de inteligencia e investigación de todas las áreas. Ahí ya es el cambio constitucional para darle esas facultades a la Secretaría de Seguridad, ya serán decretadas hoy o mañana, ya pasaron por todos los estados de la República. Y además la creación del Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación para la Seguridad Pública, que vamos a enviar la ley ya muy pronto, y la coordinación entre Fiscalía General de la República y el Gabinete de Seguridad, la coordinación con los estados. Esos son los 4 ejes de la estrategia. Entonces, en Sinaloa en particular, tomamos la decisión de que el secretario se fuera un tiempo para allá para garantizar esta coordinación con fuerzas de Sedena y de Marina. Y, por ejemplo, Baja California pues tiene su estrategia especial y tienen que participar de una u otra manera también las entidades de la República. La próxima semana vamos a tener reunión del Sistema Nacional de Seguridad, del secretariado, donde participan los 31 gobernadores y la jefa de gobierno, y ahí vamos también a fortalecer esta estrategia que estamos llevando a cabo. Pero fue una muy buena acción la que se hizo ayer. Hay 2 detenciones y van a continuar la atención a las causas y la cero impunidad. Particularmente en Tijuana, Presidenta, hemos visto que su gobierno ha enfocado ciertas cosas. Se va a hacer la Universidad Rosario Castellanos. Ayer la secretaria de Mujeres, Citlali Hernández, inició un censo en la colonia Valle Verde con atención a las causas, acompañada del alcalde de Tijuana y del delegado federal de Bienestar. Esto ha generado, y la coordinación, una disminución en los homicidios. Por eso mi pregunta era eso. Y ahora en política migratoria, con las amenazas que ha dado el presidente Donald Trump, el presidente electo Donald Trump, de las deportaciones masivas, se está generando una política de contención. ¿Y qué haría el municipio, el Estado y la Federación particularmente? Estamos trabajando en 2 áreas, en 3 digamos. Una, nosotros siempre vamos a defender que las y los mexicanos contribuyen a la economía de Estados Unidos, igual que contribuyan a la economía de México, y que cada trabajo que hacen, desde el trabajo en el campo, 7 de cada 10 trabajadores agrícolas o son mexicanos nacidos en México o son de segunda generación de mexicanos que se fueron en otro momento. Es decir, no comería Estados Unidos si no fuera por las y los trabajadores del campo mexicanos. De igual manera, desde los trabajadores del campo, que tienen una valía enorme y que además son trabajadores de primera, hasta los estudiantes de posgrado que se quedaron a vivir allá, que desarrollan patentes en los Estados Unidos. Eso siempre lo vamos a defender, siempre lo vamos a mantener y siempre vamos a insistir que la mejor manera de atender la migración es atendiendo las causas. Ahora,
Respecto a las posibles deportaciones masivas, de todas maneras nosotros tenemos que tener, si es que se dan aún con el diálogo con Estados Unidos, dos elementos centrales. Una, el trabajo de nuestros consulados, que está trabajando el canciller, de hecho tiene una gira muy pronto para ver a distintos cónsules en Estados Unidos, para trabajar que todas las áreas de los consulados estén dedicadas a atender a nuestros compatriotas del otro lado de la frontera y también prepararnos aquí, que también tenemos un plan que hemos estado trabajando, quien lo coordina es la Secretaria de Gobernación. Vamos a hablar ya con los gobernadores de la frontera, porque si se llegan a dar estas deportaciones, nosotros tenemos que recibir bien a nuestros connacionales. Entonces, estamos trabajando en todas las áreas. Apoyar a los mexicanos. Me gustaría saber quién lo está coordinando y si ya se tiene un avance. El canciller, el secretario de Relaciones Exteriores. Ya lo va a presentar él, el fortalecimiento del trabajo de los consulados, desde la disminución de trámites, la digitalización, la atención personalizada, la atención más directa y también la parte jurídica de cómo le estamos fortaleciendo. A ver acá. Buenos días, señora presidenta. Eduardo Esquivel Ancona, Domo de Cristal. Mi primera pregunta es acerca de la aprobación que tuvo la Cámara de Diputados de la Ley de Derechos. Aquí están incluyendo, bueno, ya nos están dando la excepción para cobrarles a las personas que llegan por crucero $42. Este cobro, según han manifestado las líneas navieras que Royal Caribe, estas que controlan el 90% del mercado de cruceros, que se está encareciendo los puertos mexicanos de visita y pues que se está perdiendo lo más por lo menos. Este cobro de los $42 pues podría sería para el erario como 420 millones de dólares, pero ellos alegan que si, pues como se está encareciendo los puertos mexicanos, ellos podrían cambiar sus itinerarios a otros puertos del Caribe que no cobren esto. Y pues están pidiendo que esta excepción que se dio este año se haga para el año que viene y que esto se cobre hasta el 2026, que ellos alegan también que el 85% de sus ventas para el año que viene ya las hicieron y cobrarle más no lo podrían trasladar, se los tendrían que trasladar al consumidor y que esto no, pues tendrían problemas ellos. Entonces están pensando en pedirle a usted que se haga la excepción para el año que viene. ¿Qué les contestaría a estos? Es un incremento, no es que de pronto se vayan a cobrar $42, pues es un incremento de lo que había antes a lo que se cobraría el próximo año. De todas maneras, ayer me lo planteó la Secretaría de Hacienda, tuvimos reunión y hoy en la mañana el almirante secretario. Entonces les pedí que se pusieran en contacto con las empresas navieras. Sí, pero es un incremento, no es que de pronto $42 por pasajero. En una siguiente pregunta, hay analistas y financieros y pues columnistas que alegan que la extinción de la COFECE va a traer incrementos de precios y se va a fomentar los monopolios. Eso es lo que dicen ellos. ¿Qué les contestaría a estas
personas de pues que porque A ver, ya- ¿qué ha hecho la COFESE para los monopolios? Para disminuir los monopolios, los verdaderos monopolios privados que hay en México. el pan de caja, Pues Eso es digo, una- nada más hagan un el estudio. cemento. Ustedes que son grandes investigadores periodísticos, hagan un análisis del papel de la COFESE para disminuir la presencia monopólica. No voy a mencionar las empresas, pero de monopolios que sabemos que hay en México, provocados en su momento en el periodo neoliberal por los procesos privatizadores. Lo que sí hizo la COFESE, fíjense, para la compra que hizo el presidente López Obrador de las plantas de Iberdrola, fueron, no sé si un año o más, de que la COFESE decía que no se podía hacer porque si no, Comisión Federal de Electricidad iba a ser monopólica, porque iba a pasar a más del 50% de generación. Entonces, por eso digo yo que la COFESE se dedicó a evitar el fortalecimiento de las empresas públicas. Ahora ya en el 28 constitucional está establecido que ya Pemex y CFE, bueno, que las empresas públicas del Estado no pueden considerarse monopolios, para que quede claro que no es así. No se limita la inversión privada, sino sencillamente decimos 54% de la generación debe estar en Comisión Federal de Electricidad, o que va a aumentar los precios. Además, se queda una institución, un organismo descentralizado que va a tener sus funciones en la ley secundaria, pero es como el argumento de que si aumentaban los salarios mínimos iba a haber inflación. No ha ocurrido. Yo sé que el Banco de México está ya porque desde que lo anuncié que íbamos a aumentar 12% en campaña y después en el Zócalo, el Banco de México, quien es la institución principal que se encarga de controlar la inflación a partir de las tasas de interés, ya tiene sus corridas financieras que implicaría el aumento del 12% y no tiene problema inflacionario del salario mínimo. Ahora, que la COFESE va a aumentar los precios, no, ahora sí va a haber regulación. El Estado tiene la obligación de regular, pero no a partir de estos organismos autónomos que en realidad no cumplieron con su papel. Yo hice una investigación de lo que hizo la COFESE y en casi todas las industrias hay monopolios o duopolios. Entonces, pues no tiene caso. Ya en una última pregunta, ¿ya tendrán de cuánto será el incremento para el año que viene de las pensiones del IMSS, que estamos en de la ley del 73? Todavía estamos en eso, ya lo informaremos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, presidenta. Celsin Juárez, de noticiasdefrente.com. Como ya lo mencionó, en el mes de octubre la población desocupada en México fue de 1.5 millones de personas, de acuerdo al INEGI, lo que muestra una reducción anual de 142,000 ciudadanos que salieron del desempleo. De hecho, respecto a la tasa de ocupación, se nos ubica entre los primeros lugares a nivel mundial, por encima de Japón, China, incluso Estados Unidos. Su opinión al respecto, y si con este aumento que se acaba de anunciar en el salario mínimo ya se piensa en el próximo objetivo para el siguiente año en ocupación laboral. Nosotros planteamos en el presupuesto, en el paquete que se envió al Congreso, que va a haber un crecimiento del 2.3%. Ahora que me he reunido con
las calificadoras. Nos preguntan que en qué basamos eso. Dije, pues es que nosotros no solo dejamos a que el mercado haga su función, nosotros somos parte del impulso al desarrollo económico. Durante todo el periodo neoliberal también se abandonó la idea de que el Estado debía participar en la economía y debía impulsar la economía. Tanto que se llegó a decir que no debería de haber política industrial, que es como el absurdo más grande. Nosotros lo que planteamos, y además lo estamos haciendo con el sector empresarial, con los trabajadores, tenemos un plan para el país que le llamamos el Plan México, que incluye un aumento en la industrialización de México para producir en México lo que hoy estamos importando. Entonces, esto va a permitir que no solamente aumente el salario mínimo como lo estamos planteando, sino que haya más empleo, porque es un plan de desarrollo para el país. Y además, seguir con los programas de bienestar, que hoy ya son derechos, el aumento al salario mínimo, que lo que hace es pensar siempre en el pueblo de México y particularmente en el que menos tiene, en la que menos tiene. Entonces, es una visión que se llama economía moral y que tiene un pensamiento que se llama el humanismo mexicano. Cuando estuve en campaña dije que había dos elementos centrales que íbamos a impulsar. Uno, continuar con la transformación iniciada por el presidente López Obrador, que tiene que ver con esta esencia. Y lo segundo es tiempo de mujeres. Y las dos cosas las estamos impulsando y las vamos a seguir impulsando. El modelo mexicano es único en el mundo, único. El próximo año vamos a destinar más de 800,000 millones de pesos en programas de bienestar. No solamente ayuda a quien menos tiene, sino que le da una fuerza a la economía mexicana enorme, porque impulsa el mercado interno. Al haber más recursos en las familias mexicanas, pues hay más consumo y ese consumo se traduce necesariamente en más producción y queremos que esa producción, la mayor parte de ella, se quede en México y fortaleciendo el tratado comercial y la relación que tenemos con otros países a través de este mecanismo de los polos de bienestar. Por eso nombramos este consejo. Entonces, por eso hablamos de un crecimiento económico mayor, de disminución de la pobreza, disminución de las desigualdades y del bienestar, que sigue siendo nuestra máxima para el pueblo de México, que está vinculada con la felicidad. Porque si no hay bienestar, difícilmente se puede alcanzar la felicidad. Muchas gracias, Presidenta. También preguntarle, su opinión. En recientes días el expresidente Felipe Calderón tuvo una participación en Madrid y en un foro organizado por la Fundación EOS, una plataforma de ultraderecha, y en este foro criticó su gobierno, el del expresidente López Obrador, al igual que esta dirigente Isabel Díaz Ayuso, de la Comunidad de Madrid, y la acusó, cito, de estar instalada en la sombra del resentimiento, de manipulaciones y polémicas inventadas, esto por exigir pues una respuesta a la petición de perdón por parte del rey de España por los abusos y atropellos cometidos durante la conquista y el periodo colonial. Salió nuevamente este tema. ¿Ustedes creen que Calderón pida algún día perdón por la guerra contra el narco? Claro que no. O ¿cómo se llama? El que está allá preso en Estados Unidos. Genaro García. O García Luna. ¿Ustedes creen que él pida perdón al pueblo de México algún día? Es que hay mucha soberbia. Y nosotros estamos pidiendo, y lo vamos a insistir, el próximo año son 700 años de la fundación de Tenochtitlan, ¿sí, no? 1325. Y lo vamos a conmemorar.
El perdón engrandece a los pueblos y a los gobiernos y fortalece las relaciones. Han pedido perdón. Ahora recientemente otra vez Biden hizo un perdón, el presidente Biden. Engrandece, reconoce que hubo atrocidades, reconoce que hubo violaciones terribles a los pueblos originarios. Eso no empobrece a un pueblo o estar instalado en el pasado, no. Reconocer te permite ver al futuro. Si uno no reconoce las atrocidades del pasado que cometieron otros, ¿cómo se perdona? ¿Cómo se construye una nueva historia? Entonces, no estoy de acuerdo con Calderón, afortunadamente. Y él debería pensar en pedir perdón por las atrocidades de la guerra contra el narco. A lo mejor y él resuelve muchos problemas hasta de él mismo. Gracias, presidenta. Y vamos a seguir insistiendo en el perdón a España. Y también que quede claro, porque es importante, eso no quiere decir que estén rotas las relaciones diplomáticas o que no, México y España, pueblos y naciones, tienen una gran relación. Pero nosotros vamos a seguir insistiendo en ello, porque además, en su momento, lo escribí hace poco porque todavía no cierro la posibilidad de escribir el libro sobre la transición histórica. Ahí en mis ratitos libres sigo escribiendo, que hicimos juntos el presidente López Obrador y su servidora, por todo el país. Y ahí estaba escribiendo una conversación que tuve con él en algún momento de esa gira, donde él me dijo que le comenté que no iba a invitar al rey de España a la toma de protesta, y él me dijo: no necesitas hacerlo, puedes decir, pues eso fue un asunto de López Obrador y ahora entramos a una buena nueva relación. Y yo entonces le dije, es que lo que hizo, primero, el no haber contestado la carta. Primero, estoy de acuerdo con que se pida la disculpa. Segundo, el no haber contestado aquella carta que le envió de manera bilateral, que después difundió él, que era una carta muy bien escrita, y además abriendo esta posibilidad de que se hiciera de manera conjunta. No se contesta, y no solo no se contesta, sino que se filtra una parte de la carta, y después el entonces canciller de España habla de una manera muy ofensiva sobre la carta, y después se desata una campaña contra el presidente López Obrador en España. Entonces, no es una ofensa solo al que entonces era presidente, que ya por solo hecho de ser presidente requería la atención de una respuesta bilateral, sino era una ofensa al pueblo de México. Entonces, por eso tomamos esa decisión. Y no es quedarse anclado en el pasado. Nosotros, miren qué bien estamos viendo al futuro y al porvenir. ¿Pero ya se considera que ya no hay pausa, presidenta? ¿Ya no hay pausa con España? ¿Perdón? ¿Ya no hay pausa entonces con España? El presidente López Obrador había dicho que esta podría terminar. Había pausa, quería decir, con el embajador. Y además la relación sigue y continúa, y eso siempre ha sido con el presidente López Obrador y ahora. Pero eso, la solicitud de la disculpa, los 6 años que yo esté en el gobierno, la vamos a mantener. Bueno, sí, a los 3 años nos ratifica el pueblo de México.
Presidenta, buenos días. Tania Damián de Ángulo 7 de Puebla. Preguntarle primero un tema. En el Instituto Nacional de Cardiología, pacientes comentan que faltan algunos medicamentos para hipertensión pulmonar arterial. Sabemos que el subsecretario de Salud dijo que ya estaban haciendo las licitaciones para los medicamentos consolidados a través de Birmex, pero también comentó en esa ocasión que podía haber algunos medicamentos que estarían faltando y que podrían hacer algunas licitaciones como de emergencia. Pues se tratan de medicamentos pues caros, macitentan, riociguat, bosentan, y que como es una enfermedad muy cara, o sea rara, y cuestan de 60 a 90 mil pesos, pues hay pacientes preocupados, están hablando pues en este Instituto Nacional de Cardiología, y bueno, quería comentarle este tema en primer lugar. Se está haciendo una compra extraordinaria, lo planteó aquí Eduardo Clark. Se está haciendo una compra extraordinaria para algunos medicamentos especiales, no sé si sean exactamente estos, pero que faltaban, y después la compra consolidada para el 25 y 26, primero con genéricos y luego con medicamentos que que digamos son de menor número de piezas y que son de marcas especiales, que digamos solamente lo fabrica un laboratorio. Entonces se están haciendo todas las licitaciones y esperamos, lo pregunté el lunes en la reunión que tuvimos de salud, esperan que alrededor del 15 de este mes ya estén llegando estos medicamentos. Gracias. Por otro lado, preguntarle, pues en Puebla termina la gestión el gobernador Sergio Salomón e inicia la administración, o bueno, a partir del 14 de diciembre, Alejandro Armenta. ¿Tiene pensado ir en estos días? El miércoles vamos a Puebla, le prometí al gobernador Sergio Salomón. Él hizo un muy buen trabajo y particularmente en varias obras públicas, y una de ellas hizo un nuevo campus del Instituto Politécnico Nacional en Puebla. Entonces, el miércoles vamos de ida y vuelta a acompañarlo en la inauguración del Poli, y ahí pues aprovecho para platicar con él. Él ya está, recuerden que él viene al Instituto Nacional de Migración, se integrará probablemente a principios del próximo año, y ha estado viniendo a algunas reuniones que hemos tenido y al mismo tiempo hablar pues con Alejandro Armenta, que sé que también va a hacer un muy buen trabajo al frente de Puebla. Sí, precisamente ayer tuvo la reunión. ¿Cuál sería el principal reto ahora que va a estar Sergio Salomón al frente del Instituto Nacional de Migración? Vamos a consolidar el instituto, ya lo vamos a presentar en su momento, no quisiera adelantarme. Como saben, pues es un tema fundamental y también para nosotros por razones humanitarias y al mismo tiempo por la relación con Estados Unidos, donde se ha puesto este tema como un tema importante. Nuestra visión es que no tuviera que migrar nadie por necesidad. En México se ha disminuido la migración de mexicanos y mexicanas, ahora tenemos más migrantes que vienen de otros países y que usan nuestro país para transitar. Entonces el trabajo es muy importante, pero al mismo tiempo el Instituto Nacional de Migración realiza distintas tareas que todas están hoy concentradas en una sola, digamos, dirección. Entonces estamos viendo cómo fortalecemos las distintas tareas del instituto. Y finalmente, aprovechando que está el general Hernán Cortés, sobre la autopista Amozoc-Perote, preguntarle, general, ¿cómo están teniendo la estrategia para detectar a estas bandas? Entiendo que apenas detuvieron a una, sobre todo porque esta autopista pues había sido de las principales de robo de autotransporte, y pues la estrategia que van a seguir para la detección de estas bandas y tanto ubicarlas como ya su detención. Sí, nosotros identificamos en 2 estados cerca de 30 tramos que son en los que con mayor frecuencia se presenta el robo de transporte.
La ruta que va de Veracruz a Puebla y de Puebla hacia acá México es una de las que presentan pues mayor incidencia. En esos tramos precisamente se está implementando una estrategia que consta de diferentes fases, de diferentes procesos. Uno de ellos es asegurar lo que es un despliegue rápido, efectivo, para responder a un incidente. Nosotros consideramos dos cuestiones fundamentales. Uno, el evitar precisamente que se lleve a cabo el robo de algún transporte de carga, y dos, la recuperación rápida en dado caso que se presente este incidente. El despliegue rápido pues va a garantizar ante un incidente que nosotros acudamos en forma oportuna y tengamos la posibilidad de recuperar el vehículo antes de que se hayan robado la carga. También está considerado lo que es el uso de las tecnologías, que es precisamente como se presentó en el video, la aplicación GNE Carreteras, que es un desarrollo de la Guardia Nacional y que se invita a las asociaciones de transporte a que se sumen a esa aplicación precisamente para nosotros llevar el seguimiento, la geolocalización y el acudir más rápidamente ante un incidente. Esta aplicación tiene un botón de alarma, un botón de pánico que nos permite que el personal de carreteras precisamente acuda de manera oportuna. También otra fase, otra cuestión que se suma a la estrategia es el apoyo aéreo. Contamos con aeronaves, como también se presentó en el video, aeronaves y drones que van a desplegar también de manera rápida ante el conocimiento de un incidente y que tiene como finalidad precisamente el recuperar, el evitar que la carga sea robado el vehículo. Otra cuestión es precisamente fortalecer la cuestión de la investigación y la inteligencia. Ahorita estamos desplegando 23 células en los 12 estados para desarrollar trabajos de inteligencia que nos lleven a la obtención de información y por consiguiente a identificar quiénes son las organizaciones y los principales gentes que se dedican a esta actividad no ilícita. Otra cuestión que también se suma a la estrategia es la comunicación efectiva. Tratamos de desarrollar o de aplicar la comunicación rápida entre todas las unidades y tanto con el sector empresarial a través de la línea laica, y para nosotros tener una rápida reacción precisamente para contribuir a evitar o a disminuir la incidencia de robos en estos tramos. Es fundamentalmente las partes de que consta la estrategia y hasta ahorita ustedes vieron en el video que gracias a ello pues nos está dando resultados positivos. Invitamos a todas las organizaciones a que sigan sumando y así pues vamos a tener mejores resultados. Gracias. A ver, aquí atrás. Buenos días, Presidenta. Muchas gracias. Meme Yamel de Mexico News. Presidenta, desde el 2020 hemos estado documentando una serie de abusos e irregularidades que están ocurriendo, particularmente en el estado de Yucatán. Tienen que ver con la Procuraduría de Defensa del Menor y la Familia. Me tardaría mucho en enlistarle cada uno de los casos, tienen sus particularidades, pero lo que comparten estos casos es que la Procuraduría separa a las familias, sobre todo si son de escasos recursos, y empieza un proceso de adopción ilegal que en la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes es considerado el delito de trata. Eso ha ido evolucionando, insisto, cada caso tiene su particularidad, pero en este momento tenemos el caso de Sharon Sima. Ella es una madre soltera de 29 años a la que el 1 de junio le quitaron a sus 2 hijas como un acto de represalia porque no quiso ceder ante un policía de Canacín que quiso abusar de ella, ¿no? Que le dijo que quisiera tener relaciones sexuales con ella, ella se niega y ha vivido estos 6 meses amenazas, acoso, hostigamiento, la han golpeado, los policías de Canacín han entrado a su casa, le han robado y las autoridades en el municipio de Canacín ni siquiera le permitieron denunciar. Ella apenas está
presentando todas estas denuncias ya en la Fiscalía, porque en la Procuraduría de Canacín no se lo permitieron y al contrario le dijeron que ya no hiciera escándalo porque si no iba a seguir sufriendo las represalias. Este caso, ella ya está en una calidad de víctima, es reconocida como calidad de víctima y el gobernador dispuso ciertas condiciones para que la pudieran trasladar a un refugio junto con sus 2 hijas, pero la procuradora, María Jesús Ocaña Dorantes, no quiere regresarle a las niñas. Ella en estos 6 meses no ha visto a sus hijas, solo vio a la mayor el pasado 27 cuando ya se las iban a regresar y por alguna razón que hasta este momento desconocemos, no le han regresado a sus hijas. Independientemente de que me gustaría poder compartirle a través de comunicación los casos que tenemos, no sé si pudieran apoyar en particular con este. La secretaria de las Mujeres, Citlali, me contactó ayer para tener contacto con directamente la abogada Sharon. Ya le pasé los contactos, aún no se han comunicado, pero sí es bastante preocupante que incluso la procuradora ni siquiera esté pues haciendo lo que se está ya instruyendo como parte de una actividad de recuperarle los derechos que durante meses pues le han estado violando. La Policía Municipal de Canacín ha sido denunciada varias veces, pero pues prácticamente no pasa absolutamente nada. Entonces queríamos ver si podíamos apoyar desde esa manera, si podría haber algún tipo de seguimiento desde Presidencia. Sí, claro que sí. Le decimos, bueno, Citlali ya tiene esta información, como bien dices. Como subsecretaria del tema de violencia, que es una forma de violencia, está Ingrid Gómez, que fue secretaria de Mujeres en la Ciudad de México. Entonces le decimos a ellas y que se comuniquen con Guacho Díaz Mena, con el gobernador, con Joaquín, para saber exactamente pues el tema de la procuradora. Con gusto lo atendemos. Ahí ya están las denuncias y todo, pero con gusto pues les pasamos toda la información que tengamos, porque son varios casos los que tenemos similares y todos son en Yucatán, aunque también ocurren en otros estados. En un segundo punto, Presidenta, quería preguntarle sobre la construcción de la presa El Nayar, anteriormente conocida como presa Las Cruces. Comunidades indígenas y gente de la zona, sobre todo pescadores y productores de camarón, están preocupados por la construcción de esta presa, que el propio gobernador del estado y pues la secretaria general de Morena en la entidad han anunciado que se va a construir, lo han dado por hecho. Y dicen que usted ha arropado el proyecto. Entonces quisiera preguntarle si es cierto que se tiene o que se ha avanzado sobre este proyecto, que ha preocupado porque podría generar una crisis ambiental por la presa que se tiene y el inundamiento que se le daría con un río a una zona que está pues prácticamente protegida y que forma parte del ecosistema. Cualquier proyecto de presas no está planteada para el 2025, para iniciarla. Son algunos de los proyectos que está estudiando Efraín Morales, el director de la Conagua. Pero de todas maneras, primero ya está en la Constitución que tiene que haber consulta indígena. Y eso, si antes se hacía, ahora con más razón porque es constitucional. Entonces, se haría una consulta. Y en caso de que no sea una población indígena, siempre tenemos que ponernos de acuerdo con la comunidad y con los habitantes. Y no pensamos en general en las presas que están planteadas, reubicación de poblaciones. Entonces, para este caso en particular, no se va a hacer nada en contra de las comunidades, que lo sepan. Y ya, solo por último, Presidenta, el día de ayer se hizo viral un video donde el expresidente Carlos Salinas de Gortari decía que alguien le había quitado su pensión y que ahora estaba desempleado. Preguntarle si… no lo vi. Es muy corto, es de 16 segundos y dice que ahora solo se dedica a ser analista de los eventos históricos. Vi una nota ahora que lo recuerdo. Entonces, preguntarle si en estos meses algún expresidente le ha solicitado el regreso de su pensión. O sea, me queda clara la respuesta, pero uno nunca sabe si podrían atreverse a eso. No, la mayoría, como hemos platicado, viven fuera de México. El único expresidente que vive en México es Fox, que vive en… ¿No? Dije, ya nueva noticia, no sabía. Bueno, Andrés Manuel, claro. Andrés Manuel López Obrador, que vive en Palenque, y Fox, que vive en Guanajuato. Claro que no hay punto de
comparación. Los demás viven en España, todos. Vive Calderón, está en España. Zedillo vive en Estados Unidos, ¿no? Calderón vive en España, Peña Nieto vive en España y Salinas de Gortari no vive en España. Bueno, a lo mejor va y viene, quién sabe. Sí, no sé, no tengo información. No, nadie ha solicitado su pensión y además no se la daríamos. Pueden, eso sí, pueden solicitar su pensión del bienestar, porque pero es para quien vive en México, todavía no la hacemos extensiva, así que no podrían solicitarla a menos que regresaran a vivir a México. Adelante. Gusto saludarle, Presidenta. Graciela Bravata, de Ahora Noticias. Por cierto, eran 5 millones de pesos en su momento mensuales, más los apoyos adicionales de su equipo. Sí, más lo que se llevaron. Sí. Adelante. Sobre el tema, preguntarles si tienen alguna propuesta para recuperar a todos aquellos que por todo lo que nos presentó ahorita, que había una decadencia en el salario mínimo, se generó mucho trabajo informal. Ahorita con este México distinto, con lo que nos acaba de proyectar y afortunadamente para todos y todas los mexicanos, pues ese 12% va a motivar a una transición, a querer tener un trabajo formal, sobre todo por los beneficios que estos traen, porque si bien es cierto que en su momento y sobre todo en pandemia se trabajó con un trabajo informal, pues no tienen los servicios básicos como son los médicos. Preguntarles si tienen algún trabajo a futuro para integrarlos o una capacitación en conjunto con el Consejo Coordinador Empresarial para todos aquellos que deciden incorporarse al trabajo formal. Bien, pues comentar también que uno de los otros efectos y beneficios del aumento del salario mínimo ha sido que es una referencia para el resto, digamos, de las y los trabajadores del país, incluso a los propios informales. Y pensemos ya en otros de estos beneficios, mencionaba uno de ellos, el de los jóvenes, con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Al recibir un salario mínimo, pues se vuelve también un, digamos, elemento pedagógico de los derechos laborales, sobre todo cuando es también su primera experiencia en el trabajo para las y los jóvenes. También se han hecho esfuerzos muy importantes dentro del Gobierno de México y lo que nos da muchísimo gusto que se han hecho de la mano además del sector de las y los trabajadores y los empleadores, que ha sido el de la promoción de la formalización del trabajo. Hay en ocasiones incluso pues trabajo que estaba registrado de manera informal dentro de la formalidad. Por eso fue la reforma del outsourcing lo que permitió que 3 millones de personas trabajadoras fueran reconocidas por sus verdaderos empleadores. Entonces, hay otros esfuerzos que se están haciendo en ello y pues nos da muchísimo gusto que justamente dentro de los planteamientos que se han hecho por nuestra presidenta y también, bueno, siguiendo la tradición de ese trabajo que se hizo con la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se están promoviendo también otros planteamientos. Uno de ellos, por ejemplo, es el de trabajadores de plataformas, que lo que estamos buscando es que se les pueda dar pues esta seguridad a trabajadores que están en el sector, digamos, económicamente formal, pero que pues no tienen estas garantías de la seguridad social que ahora justamente pues está trabajándose para que sean esto. Entonces, efectivamente, vamos avanzando en esa dirección. Se tienen otros planteamientos también derivados de los 100 puntos del segundo piso de la transformación que la presidenta presentó, por ejemplo, también el de promover esto también para trabajadores del campo, en fin. Creo que es una estrategia integral y pues vamos a ir avanzando de la mano de todas y de todos. Hablo de tanto de los trabajadores, de las trabajadoras, como también de las y los empleadores. Entonces, pues que sepan que es una agenda que se va desenvolviendo paso a paso y que eso nos da también la oportunidad de que en la discusión en el país pues nos dé también estos resultados de manera muy sólida.
Derivado de ello, se manejan que hay muchas mujeres que han hecho sus proyectos que sean muy fructíferos. En el estado de Tabasco es uno de ellos, de la cual me siento muy orgullosa, pero también en las áreas rurales, que por cierto, señora presidenta, le mando un fuerte abrazo, los del pueblo Yocotán de Tamulté de las Sabanas, que la esperan con los brazos abiertos. Y sí preguntar si también, porque por lo regular los programas o apoyos o capacitaciones para este tipo de integraciones solamente se queda en la zona urbana, pero sí pedirle considerar que pueda proyectarse también para que baje a este tipo de regiones, ¿sí? Ahora sí que más que pregunta es una petición. Y por otro lado, presidenta, si me permite, en el 25 de noviembre firmaron el acuerdo con los gobernadores y todos los empresarios con el tema del agua. Y también presentó lo que fue el Plan Nacional de Hídrico. Derivado de ello, le pregunto si estamos viviendo un México distinto, muy abierto. La pregunta sería, para la nueva Ley de Aguas Nacionales, la cual está pendiente desde 2014 prácticamente, si este año o el que viene, usted dijo en su propuesta de campaña que la Ley de Aguas Nacionales sería en este sexenio. Entonces, considerando todo ello, ¿estamos preparados para que la ciudadanía participe en ello también como un parlamento abierto? Sí, son dos leyes en el caso del agua. La que está pendiente es la ley general. Las leyes generales tienen su principal… bueno, además de que son para todas las entidades de la República, en el sentido que tienen que adecuar sus legislaciones a la ley general, establece las funciones de cada una de las instituciones. Y luego está la Ley Nacional del Agua, que algunos pensaban que la ley general iba a estar en vez de la ley nacional, y nuestro objetivo es que sean las dos, la ley general y la ley nacional con sus adecuaciones. Lo principal que queremos que quede en la ley nacional y en la ley general es este proceso privatizador y de mercancía que se le dio al agua en la época justo de Salinas de Gortari. Se pasó de la Secretaría de Recursos Hidráulicos a la Conagua. Inclusive, vean nada más el nombre de las direcciones de la Conagua, son gerencias. Entonces era una idea más bien de entrar a un proceso privatizador. Y parte de lo que tiene es que se pueden transferir derechos de agua. Si a eso le sumamos que no había mucho orden en el registro, pues entonces se venden o se transfieren derechos, como lo decíamos, de agua que se utiliza para riego agrícola a desarrollos inmobiliarios. Y quien cobra por esa agua es el que tenía de origen la concesión, entonces ya no siembra, pero ahora cobra el agua. O transferencia de recursos también de distritos de riego a municipios, o de plano transferencia de uno a otro sin que haya el registro. Entonces, en general, nuestro objetivo es darle la característica al agua como un recurso natural fundamental y el derecho humano al agua como un derecho fundamental del pueblo de México, pero además limitar este proceso de transferencia, porque la ley del agua es un bien nacional que se concesiona para usos, pero no que puede estarse mercantilizando de tal manera que al final incluso el propio Estado pierde el control. Entonces, esto es algo que hemos estado hablando con los empresarios, con los distritos de riego, y estamos buscando que esa ley sea por consenso, de tal manera que todos estemos de acuerdo en este nuevo proceso. Ya dimos el primer paso, que fue la firma de este acuerdo, y Efraín está trabajando en conjunto con todos para que podamos hacerlo. Ese día hubo algo importantísimo que se quedó como algo menor, que fue la entrega de concesiones. Por ejemplo, la entrega que hizo el empresario Eduardo Tricio, que es del ALA, entre otras de sus empresas, en particular en la zona de Cuatro Ciénegas, Coahuila. Cuatro Ciénegas es un área natural protegida que tiene lagunas que tienen características muy especiales. Tienen aquellas formaciones que incluso dieron origen a la vida.
es de una riqueza natural excepcional. Ahí había explotación de agua, de pozo, principalmente para producir leche, además de para riego. Y había sido una lucha enorme de académicos, de activistas ambientales, de los propios ejidos de la zona, de que no hubiera esta explotación para que se conservara Cuatro Ciénegas. Y ahora lo que hace en este día Lala, es decir, dejamos de explotar agua ahí y entregamos las concesiones a Conagua. Es algo importantísimo y se logró a través de este diálogo, de este proceso en donde lo que queremos es que cada mexicano y mexicano tenga acceso al agua potable, que lo que se utiliza en riego se use de manera más eficiente y que quien se dedica a la agricultura viva bien y quien viva en una comunidad que hoy no tiene acceso al agua pueda tener acceso al agua. Si quien tenía estas concesiones las está dando para conservar la naturaleza y permitir que otros también en otras zonas del país puedan tener uso al agua, pues es un avance. Y además, esto queremos que quede reflejado en la ley. Entonces es un avance muy importante que en este caso pues está avanzando por consenso. Es como lo de los salarios mínimos. Todo este incremento de salarios mínimos que hizo en su momento el presidente López Obrador y que estamos haciendo nosotros y que estamos iniciando con el 12% de aumento en el 2025 es algo que surge del consenso con las y los trabajadores, con las organizaciones de trabajadores, con los sindicatos y con el sector empresarial. Entonces, hay cosas en las que no estamos de acuerdo, siempre lo hemos dicho y qué bueno porque es democracia, no puede haber pensamiento único, pero hay otras como el salario mínimo o como estos acuerdos que estamos haciendo para un mejor aprovechamiento del agua, pues que si lo hacemos por consenso mucho mejor. Porque ya la explotación fue por 50 años para toda la industria lechera y también para la ganadera. Bueno, pero se está dando, se peleó durante muchos años y se está dando y hay que reconocerlo. Y es parte de esa lucha, porque si no hubiera habido esa lucha no se hubiera dado, y también de este empresario que decide finalmente cerrar estos pozos y entregar las concesiones. Es algo importante. No, todos los que estaban ahí entregaron, refresqueras. Recuerden que cuando fue la crisis de agua de la zona metropolitana de Monterrey, se negaban muchos a dar parte de sus concesiones, incluso de manera temporal. Y ahora pues están entregando y además con el programa que tenemos, pues la idea es que se entreguen más, porque a veces sí hay disponibilidad del agua, pero no se puede otorgar a un municipio, pues porque está concesionada a un distrito de riego o a una empresa. Entonces, en realidad, si se fijan, es que el Estado recupere el control de un bien nacional. Y eso, pues, es parte de la Cuarta Transformación. El mercado existe y está bien que exista, pero hay otras cosas que le corresponde al Estado cumplirlas. Bueno, vamos a cerrar ya. Vamos con… Un poco respondía decomiso histórico de pastillas de fentanilo. Que lo informe ya la Secretaría de Seguridad. Van a hacer un comunicado más tarde con más información. Gracias. El martes, si mal no me equivoco, tenemos la reunión del Consejo Nacional de Seguridad, ¿sí se llama? Pero no sé si se llama, bueno, de seguridad, del Sistema Nacional de Seguridad. El martes lo vamos a tener en Acapulco. Ahí vamos a pedirles a los gobernadores de la frontera que puedan reunirse con la Secretaria de Gobernación y después ya los llamamos también para el plan. No, vamos a ir después, como a las 12 creo que es la reunión. Sí, bueno. Este fin de semana vamos a Chiapas,
Oaxaca y Tamaulipas. Nos vamos a reunir con los familiares, con los padres y madres de Ayotzinapa en un ratito. Sobre Jorge Luis Navalle, presidenta, que llegó al gobierno de Campeche, ¿algún comentario o opinión? Ya luego lo vemos. Bueno. ¿Perdón? ¿A qué hora la reunión? A la 1 de la tarde. Yo creo que por respeto siempre hay que plantearle primero a ellos lo que les vamos a decir y después ya se puede hacer público.